resumen de lo que estamos hablando. Entonces, ahí está compartiendo pantalla para ustedes y continuamos con la presentación. Entonces, decíamos pues que estamos haciendo un estudio de los factores de riesgos asociados, se hizo un estudio pues, ¿no? Sobre los factores asociados al síndrome de dificultad respiratoria. ¿Sí? Y en el hospital, habíamos dicho, Universitario Departamental de Nariño, en el periodo 2015-2018. Y teníamos en este caso, en ese periodo, 192 niños que se registraron, que ingresaron a ese hospital con este síndrome, con problemas de respiración, ¿no? Y una variable de las que yo les decía que es importante aquí para el médico y para nosotros, pues también va a ser el tema de aplicación, es el peso al nacer, ¿sí? O sea, que aquí les presentaba una fracción de la base de datos, pues la base de datos tendrá de aquí hacia abajo 192 registros, y que aquí son los primeros pues que observamos, ¿sí? Y hay otras variables acá que por el momento pues no nos interesa, pero para la investigación sí fue de bastante importancia en esa parte. Bueno, les decía que aquí el peso al nacer de naturaleza se distribuye normalmente, ¿sí? ¿Por qué vamos a mirar esa parte que se distribuye normalmente? Porque la gráfica, que cuando uno hace un histograma con esta variable, o sea, aquí en este caso agrupa la variable en unos intervalos y hace el histograma que salía a partir de esa distribución de frecuencias, pues esa gráfica va a quedar así, ¿sí? Si uno la suaviza, pues queda como una campana de Gauss. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el centro, pues en el centro de esa gráfica están muchísimos datos, muchísimos valores, y a los extremos están muy pocos. ¿Y qué significa esa parte? Pues que en este caso, como estamos analizando el peso al nacer, esa variable peso al nacer, van a ver un poquito, bueno, un bajo porcentaje, digamos, bajo porcentaje de niños que pesan muy bajo, ¿sí? Que pesaron extremadamente bajo. Ahora vamos a mirar algunos datos aquí, alguna descripción general del peso al nacer. Y otros niños que pesan extremadamente alto, pero la mayoría nace con pesos normales, ¿sí? Con pesos alrededor de la media. Eso significa la distribución normal, ¿sí? Que en el centro hay un abultamiento, la bolita que hace la distribución normal, la campana, ahí donde se abulta la campana, ahí quiere decir que ahí están los datos alrededor de la media. La gran cantidad de datos está alrededor de la media. Y muy poquitos, miremos, bueno, no puedo salir ahorita, si la presentación, y muy poquitos estarán a los extremos, al extremo izquierdo y al extremo derecho. Por eso es que a un lado baja y al otro lado también baja. Entonces, eso es lo que significa tener una variable de distribución normal. Hay otras variables que de naturaleza se comportan normal. Por ejemplo, los resultados del ICFES también van a tener esa forma, ¿sí? Alrededor del promedio nacional está el gran montón, ¿sí? O sea, hay una gran cantidad de estudiantes que saca alrededor del promedio. Un porcentaje mínimo saca notas muy bajitas y un porcentaje mínimo saca notas muy altas, que serían los extremos, ¿sí? El extremo izquierdo y el extremo derecho. Eso significa tener una variable distribución normal. Y esta variable peso al nacer, pues se distribuye de esa manera, ¿sí? Normalmente. Bueno, vamos a mirar las características de esta distribución. Mira, aquí está. En esta diapositiva podemos mirar el histograma. Mire lo que yo les estaba diciendo. El histograma de esa distribución. Cuando yo agrupo la variable y hago este diagrama de barras que lo llamábamos histograma, pues en el centro quedan muchas barras que se prolongan hacia arriba, mire, ¿sí? Y hacia los lados, pues quedan unas barras muy pequeñas, mírelas aquí y mírelas de acá. Y cuando yo suavizo esa curva, que lo llamábamos polígono de frecuencia, que trazaríamos aquí unas gráficas así, con líneas, que la trazamos por allá, le llamamos polígono de frecuencia, la suavizo, pues me generaría una función de esta manera, ¿sí? Una forma de campana, donde aquí alrededor
en el centro, aquí en esa parte donde está new, en este caso, donde está el peso medio, de, en este caso, pues el peso de los recién nacidos, el peso medio, pues aquí alrededor de ese peso está la gran cantidad, o sea que hay un gran porcentaje de niños que nace alrededor del promedio, pero un porcentaje muy bajito que nace con pesos muy bajos, ¿sí? Porcentaje bajo que nace con pesos extremadamente, pues, bajos, ¿no? Y hay un porcentaje también bajo que de niños que nacen con pesos extremadamente altos. Y eso es lo que se da normalmente, ¿sí? Bueno, y si analizamos acá las características de esa distribución, pues el promedio, mire, el promedio de todos es 2156, yo lo calculé en StatGraphic. Me da la mediana, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo, mire, todo ese cuadrito, ustedes ya lo saben calcular en StatGraphic. El valor mínimo fue 820, mire, 820 gramos que nació un bebé. Obviamente, pues debe estar en incubadora o estuvo en incubadora por mucho tiempo, ¿no? Y no sé si el reporte del seguimiento del si será que vivió o no vivió, eso no se sabe, ¿no? Se tocaría seguir la investigación. Pero nacer un niño con 820 gramos y tener, obviamente, pues no va a tener solamente problemas de respiración, ¿no? Sino problemas de casi todo, ¿no? Entonces yo creo que ese niño, pues, su espacio de vida, pues, debe ser muy corto, porque nacer con 820 gramos, pues, no es adecuado. Y acá el que más pesó es 3.776, nació con peso normal, porque lo mínimo es 2.500 gramos, 2.500 gramos, eso es lo mínimo. De lo contrario, de ahí hacia abajo, pues se llama peso bajo, nació con peso bajo. Eh, pero tener 3.700, 4.000 gramos es alto, ¿sí? Y de pronto algunos en sus familias, pues haber dicho, no, pero si tuve un sobrino, tuve un familiar que nació con 5.000 gramos, ¿sí? Obviamente nacen con más alto de eso, ¿no? Pero esos niños que tuvieron ese problema, pues algunos tuvieron unos pesos adecuados, ¿no? Y otros pesos no tan adecuados, pesos muy bajos. Entonces, por esa parte, pues dicen que esa variable repercute en este síndrome, en esta dificultad respiratoria que tuvieron estos niños. Bueno, entonces, como el peso al nacer distribuye normal, su media, en este caso, ya está calculada 2.156,31 gramos, y su desviación estándar es de 586,91. Entonces, la media, cuando ya me dice distribuye normalmente, entonces su media es new y su desviación estándar es sigma. O la varianza, pues esto es valor elevarlo al cuadrado y quedaría con gramos al cuadrado. Bueno, y las gráficas se pueden observar acá, dice, ¿no? Luego vamos a mirar, no sé si alcancemos con, con esa temática, pero pues espero llegar hasta esa parte. Vamos a hacer estas pruebitas y vamos a analizar sus gráficos de acá abajo, ¿sí? Para mirar, verificar que es cierto esa variable estadísticamente tiene distribución normal. Una gráfica que presentan los softwares, esta gráfica que la miran acá en ese extremo izquierdo, eh, si esos puntos, esas observaciones, se apegan mucho a esta línea oblicua en este caso, entonces los datos tienen distribución normal. Eso se puede observar en un gráfico más especial, ¿no? Y este gráfico de acá también me dice casi esa misma expresión, ¿sí? Dice que si el histograma aquí en esa parte, en el centro, se crece, digamos, y son las mayores longitudes en esa parte, y hacia los extremos disminuye, pues también tiene la forma de la distribución normal. Y hay unas pruebas que estas pues estaríamos hablando posteriormente, las pruebas de hipótesis, que en este caso son las pruebas de anormalidad, que hay otras distribuciones, no las nombraba ya en esta gráfica, distribuciones de Kolmogorov-Smirnov y distribuciones de Shapiro-Wilmer. Son pruebas de normalidad. Pruebas de normalidad. Esto ya lo mencionaremos más adelante. Pero si acaso aquí adelantémonos un poquito, los software, en este caso es calculado todo esto con SPSS, esta parte,
me bota un valor que me dice, este SIG o P-valor, que lo llaman en el otro software, me dicen que si este valor es menor a 0.05, entonces no distribuye normalmente. Pero si este valor es más grande que 0.05, entonces la variable tiene distribución normal. Para que interpreten de pronto este cuadrito, no se les quede ahí como sin saber para qué sirve. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con Shapiro-Wilk. ¿Sí? Si este valor de aquí es menor a 0.05, no distribuye normalmente. Pero si este valor de aquí es el SIG o P-valor, que lo llaman los software, es mayor a 0.05, distribuye normalmente. Entonces, ambas distribuciones me dieron un punto mayor a 0.05. Por lo tanto, aquí en esa parte se verifica que la variable tiene distribución normal. Tiene distribución normal. Bueno, esto todavía nos falta, ¿no? Esto de acá abajo todavía nos falta mirar mucho contenido todavía. Aquí lo importante es que me dice que el peso al nacer tiene distribución normal y sus valores, media y desviación estándar. Eso es lo importante. Esto de acá es un poquito recordar lo anterior que hemos trabajado y adelantarnos a algo que vamos a mirar más adelante. Bueno, y aquí están las preguntas, ¿no? Del problema. Dice, ¿qué porcentaje de los pacientes que sufren de respiración, en este caso, de este síndrome de respiración neonatal, pesaron entre 1569 y 2743? Entonces, es una pregunta importante de pronto del médico. Dice, bueno, si estos niños que pesan entre 1569 y 2743 gramos, como que son los más propensos para tener este síndrome. Entonces, averigüemos qué porcentaje de estos niños sufrió, qué porcentaje de estos niños pesaron, perdón, entre estos valores, y entre estos valores. La B dice, ¿qué porcentaje de los pacientes con síndrome de respiración neonatal pesaron menos de 2.500 gramos? Pesaron menos de 2.500 gramos. ¿Sí? De pronto, aquí esta pregunta es de interés para el médico porque va a decir, bueno, los que pesan menos de 2.500 gramos, háganles un acuerdo con los padres que los cuiden mucho en la parte de respiración, que no los saquen cuando estén apenas levantados, digamos, al viento, porque se van a afectar muy rápido en los pulmones. Entonces, de pronto necesitan saber también qué porcentaje de estos niños sufrieron de síndrome y pesaron menores a 2.500 gramos. Y acá me hace otra pregunta. ¿Qué porcentaje de estos niños pesaron más de 3.000 gramos? ¿Sí? De pronto aquí también dice, bueno, si pesó lo normal, digamos, si tuvo un peso adecuado el niño, ¿por qué después sufrió de respiración? ¿Sí? O sea, sufrió de este síndrome de respiración neonatal. ¿Por qué? Entonces la pregunta del médico será, bueno, si los niños que nacieron con pesos adecuados, ¿qué porcentaje de esos niños nacieron con más de 3.000 gramos? Para decir, bueno, si ese porcentaje es alto, entonces no es del vientre de la madre, sino es del cuidado que se tuvo en la casa, ¿sí? De los cuidados o de pronto el descuido que están haciendo los padres al cuidar a estos bebés, ¿sí? Entonces, no es cuestión del, que digamos, del organismo del niño, sino de pronto del medio ambiente, ¿sí? Del cuidado que tengan los padres sobre estos bebés. Bueno, y entonces aquí en la parte de dice, si el 13.79% de los pacientes que sufren de síndrome de respiración neonatal, cuyo peso al nacer fue adecuado, ¿sí? Fue adecuado, ya que pesaron lo normal, digamos, más de la media, se hace seguimiento familiar para determinar factores extraños al síndrome, ¿sí? O sea, lo que decía aquí, bueno, si el médico ya miró que nació con un peso adecuado, y entonces eh, vamos a analizar si, si al 13.79% de los pacientes que tuvieron peso adecuado, pues
A ellos se les va a hacer un seguimiento porque ya no es problema del organismo del niño, sino es problema o descuido, digamos, de los padres. Si es descuido de los padres, entonces se les va a hacer un seguimiento familiar. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué peso tuvo el recién nacido? ¿Qué peso tuvo el recién nacido para iniciar un seguimiento familiar a causa de esta enfermedad? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué peso debe tener un niño al nacer para que el médico diga, bueno, el niño nació con un peso adecuado, pero entonces no debía haber sufrido de este síndrome. Entonces vayan y hagan seguimiento a la casa para ver qué es lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces eso es lo que está diciendo acá. Bueno, y dice, y está dando un porcentaje, un 13.79%. Entonces empecemos a desarrollar el problema. Entonces, el problema dice, la parte A, ¿qué porcentaje de los pacientes con síndrome de respiración neonatal pesaron entre 1569, bueno, los decimales me lo voy a evitar, y 2743? Recuerden que X es peso en gramos al nacer de los pacientes con síndrome de respiración neonatal, su media 2156 y desviación estándar 586.9, bueno, 587 sería en este caso. La gráfica que me da aquí en este caso como X, mira, aquí está X, tiene distribución normal, entonces hago la campana de Gauss. La media, dijimos, en las características de la distribución está aquí en el centro, o sea que aquí está new, y new vale 2156, y la pueden observar en la gráfica. ¿Sí? Y la pregunta es, qué probabilidad, qué porcentaje de los niños pesaron entre 1569 y 2743? Y esta es la simbología de la pregunta. Mire, si en términos matemáticos se dice, como X es peso al nacer, entonces me dice aquí, ¿qué porcentaje de los niños pesaron entre 1569 y 2743 gramos? Esa es la pregunta y eso es lo que hay que responder pues en forma simbólica, ¿no? La gráfica pues está acá representada, mire, si aquí está 2500, 2156, obviamente antes de este valor estará 1569 y acá estará 2743, pero eso es en el eje X, mire, sí, en el eje X. Y para calcular esta área necesitamos una integral. Entonces, para evitarnos esas integrales que miramos adelante, con esas funciones que son complejas, pues todo esto transferimos al eje Z, ¿sí? Lo pasamos al eje Z. Y entonces al pasar este valor 1569 con todos estos decimales, al pasarlo a Z con la fórmula de estandarización, ese Z me va a dar menos 1. Aquí en el centro, recuerden que Z en el centro, aquí en el centro de la campana de Gauss estaba 0, pero si no lo hago con la fórmula y ese valor tiene que dar 0. Y si paso este 2743 con la fórmula de Z, Z igual a X menos mu sobre desviación estándar, que lo pueden usar, aplicar ahí calculadora, yo aquí voy a utilizar calculadora para comprobar ese valor. Miren, X vale 1000, para este valor de acá lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, para ese valor vale el X vale 2743.301 menos la media que dice X menos nu, la media es 2156.31 sobre desviación estándar que es 586.991. ¿Sí? Si usted tiene calculadora, no se olvidará por favor de comprobar esos valores con paréntesis en la parte de arriba. ¿Sí? Abre paréntesis y escribe la resta. Cierra paréntesis y después divide. Divide sobre 586,991. Y eso le da exactamente 1, que es este valor de acá. Y así, este valor de acá. Bueno, y así puede comprobar que esto da 0 siempre y que este valor de acá dio menos 1, ¿sí? Para estos valores. Bueno, eso lo tengo calculado en la siguiente diapositiva. Mira, aquí está la operación que les decía que hagan. ¿Sí? A la media, al X, no fui al otro. Al X, al primer X, que está acá, mira, este valor, le resta 2156, que es la media, y lo divide sobre la desviación estándar.
Y en el centro, pues ese es el trabajo que se hace, mire. A X le resté en la media sobre la desviación estándar. Y para el otro valor, para este 2743, le resto su media y lo divido sobre la desviación estándar. Esa fue la operación que comprobé ahorita en calculadora. Y esto me dio 1. Pero esto se transformaba en Z, porque Z era X menos mu sobre desviación estándar. Y entonces aquí tenemos que responder esa pregunta en X es lo mismo que responder la pregunta en, perdón, en Z. ¿Sí? Pero Z estando entre menos 1 y 1. Y entonces esto, al escribirlo en la simbología que dijimos allá en una diapositiva, esto es simplemente escribir la probabilidad de que Z sea menor que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1. ¿Sí? Esto fue la explicación que hicimos anteriormente. ¿Qué hago? Calculo el área de 1 hacia atrás, que me da, en la tabla me va a dar 0.8413. Si ustedes la pueden verificar, la pueden hacer en sus tablitas. ¿Sí? Si las tienen impresas mejor, pues para que no estén recurriendo cada vez a las tablas allá al PDF, sino que las tengan impresas y observen pues el valor. Si ustedes miran Z 1,00, podrían colocarle aquí 1,00 y eso va a dar 0.843. Y el valor de Z buscado en la tabla, el de menos 1, pues me va a dar 0.1587, que son los valores que he escrito acá. Para un área entre las dos, que habría que restar a esta área grande, restarle a esta área pequeña, que esa fue la metodología de Z que trabajamos en las aulas, entonces eso me da 0,6826 para un porcentaje del 68.26%. O sea que, en este caso, pues desciframos la respuesta y decimos que el porcentaje de niños que pesaron entre 1569 y 2743, con los decimales, obviamente, pues aquí no quiero leer todos los decimales, es del 68.26%. ¿Entendidas ahí? ¿Hay alguna duda, alguna dificultad? ¿Sí entendimos la diapositiva? Ahora. Profe, Entonces, como no hay inconveniente, profe, continuamos. Dígame. ¿de dónde sacó el 586? Bueno, eso se lo saca de la base de datos, ¿no? O sea, de los 192 registros, se saca la media y la desviación estándar. Y el enunciado acá, el problema, veamos, aquí está el enunciado, mira, me dice que la media es 2.156, o sea que en promedio esos niños pesaron al nacer 2.156 y desviación estándar de 586.99. ¿Y de dónde salen esos valores? Pues de la base de datos, mira, de aquí, de los 192 registros, tocaría pues en software, porque 192 registros meterlos a la calculadora ya sería complicado, ¿no? Toca en software, en Excel o en StatGraph. Te van a dar la media y la desviación estándar de esa variable. Ahorita no tengo la base de datos, pues me tocaría buscarla en qué parte estaba ese estudio para mirar todos los 192 registros. Pero pues eh, si acaso la encuentro la base de datos, pues de pronto después te digo, mira, esos son los 192 registros y calculamos la media, igual promedio en Excel, igual promedio de esa variable. Y me da la media y su desviación estándar. Y si no, en StatGraphic, tú le haces, te vas por describir, análisis de una variable, metes peso al nacer y le dices resumen estadístico y ahí te va a dar este cuadrito que te presento acá, ¿sí? Este cuadrito te lo va a dar. La media, mira, promedio y desviación estándar que está acá. Desviación estándar 586. Y más información, ¿no? Valor máximo, valor mínimo. Y bueno, coeficiente de variación y otras medidas, ¿no? Mediana, moda, si acaso quieres, le puedes calcular también ahí. Sí, pero ahorita me interesa es promedio y desviación estándar. Y saber que esa variable pues tenía ese comportamiento, ¿no? De esta manera. Eso es
¿Te queda clara tu duda? Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces, eh, continuemos con el otro punto. El otro punto me dice, la parte B, qué porcentaje de los pacientes que sufrieron de síndrome de respiración neonatal pesaron menos de 2.500 gramos? Entonces, la media, mire que esa es la información del problema, la media 2.156, desviación estándar 586.99. Bueno, y la pregunta ahora sí es, ¿qué porcentaje, esta P significa probabilidad o porcentaje, de que el peso de los recién nacidos sea menor a 2.500, que es lo que está diciendo la pregunta, ¿sí? Pesaron menos de 2.500 gramos. Entonces, la gráfica correspondiente a la pregunta será como los X, que es peso al nacer, distribuye normal, hacemos la campana de Gauss, automáticamente en el centro colocamos la media, 2.156, y el 2.500 pues queda después de 2.156. Entonces lo ubicamos el 2.500 y como me dice menores a 2.500, pues trazamos toda esta área, sombreamos toda esta área. Y esa es la pregunta que hay que resolver. Si estuviéramos aquí en Z, pues aquí estuviéramos 0 y un valor, y nos vamos a la tabla. Pero en este caso tengo unos valores de X, mire, sí, de la normal, en este caso, de la distribución normal. No hay unas tablas que me vayan a dar valores de X y me den áreas, sino que hay una tabla que tiene Z y ahí me dan áreas. Entonces lo que hay que hacer es estandarizar estos valores y estandarizarlos, o sea, convertirlos a valores de Z. Y entonces el proceso está aquí, mire. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues al 2.500 le resto la media, new, y lo divido sobre la desviación estándar. Ese es el procedimiento que hay que hacer, mire. La media, al 2.500 le resto la media. Y obviamente, pues a ambos lados le hago afectar lo mismo, mire, le resto la media. Y en este caso divido sobre desviación estándar y divido sobre desviación estándar y me queda esta expresión, que es utilizar la formulita, nada más de Z. Z es igual a X menos mu sobre la desviación estándar. Y este valor, pues, X menos mu sobre desviación estándar es Z, mire, aquí está Z. Y toda esa operación de acá, pues, me dio 0,5855. O sea que preguntar P de X menor a 2.500 es lo mismo que responder a P de Z menores de 0,5855. ¿Sí? Y la tabla solamente tiene dos decimales, entonces redondeé acá. Menores de 0,59. Y entonces la gráfica se me transforma en esto, miren. En el centro 0, acaba rápido el tiempo, en el centro 0, y este 2.500 se transformó aproximadamente en 0,59. Y entonces la pregunta sería, si yo borro todo esto de acá, pues la pregunta sería simplemente, si yo tengo aquí la campana de Gauss de Z, pues lo que estoy buscando es el área antes de 0,59. Y esto ya la podemos buscar en la tabla. Entonces voy a la tabla, busco el 0,5 en Z, en la primera columna, y el punto 0,9 en la cabecera. Y cruzo esos valores y me da 0,7224, para un porcentaje del 72.24%. Ese sería el porcentaje de niños que nacieron con menos de 2.500 gramos. ¿Sí? O sea que el porcentaje de niños que nacieron con bajo peso es alto, y por eso que de pronto el peso es una variable de interés en este estilo de enfermedad. ¿Sí? Bueno, en esta enfermedad, en este síndrome de respiración en este caso. ¿Entendido este puntico? La parte B. Bueno, entonces continuemos con la parte C. La parte C me dice, ¿qué porcentaje de pacientes con síndrome de respiración neonatal pesaron menos de 3.000 gramos? ¿Sí? Vamos a mirar los que pesaron menos de 3.000 gramos. Mire, y eso se escribe de esta manera. Perdón, los que pesaron más, ¿no? Pesaron más. Más de 3.000 gramos. Pesaron más de 3.000 gramos. Entonces, nuevamente, la media ya está dada. La desviación estándar también. Sabemos que distribuye normalmente, entonces X me genera esta gráfica.
La media está en el centro y la media es 2.156. El 3.000 estaría pues a la derecha nuevamente del 2.156, pero me dicen el porcentaje de niños que pesa más de, entonces mayor, miren, a la derecha, esta área es la que tocaría calcular. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues exactamente lo mismo que hicimos en el anterior caso. Estos valores de X los transformamos a Z, ¿sí? Como este es el valor de X, entonces 3.000 menos la media que vale este valor sobre la desviación estándar que vale 586, eso me va a pasar al eje Z. Y ese eje Z lo buscamos en la tabla, que en la siguiente diapositiva está, ahorita lo revisamos, lo buscamos en la tabla y me va a generar esta área blanca, pero esta no me pide. ¿Sí? La tabla me va a generar siempre el área de un valor de Z hacia atrás, pero este no me pide. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos el complemento de eso para que me dé 1. Entonces, 1 menos esta área me daría esta área sombreada que está acá. Bueno, pero eso lo explica en la siguiente diapositiva. Aquí está. ¿Sí? Que dice que para pasar X mayores a 3.000, pues le resto la media. Bueno, hago 1 menos la probabilidad de que X sea menor. Primero hizo aquí en general. Pero este X, al restarle la media y al dividirlo sobre la desviación estándar, pues me genera el Z, ¿sí? Aquí sería 1 menos, siempre que diga mayor, pues 1 menos, el complemento que hay que calcular acá, 1 menos los Z que sean menores a 1,44. Eso es lo que les explicaba. Así, mire, transformo el 3.000 a Z, busco este valor de Z, no el valor de 3.000 porque no lo voy a encontrar en las tablas, sino porque es el valor de X además. Busco el valor de Z, el 1,44. Y si busco este valor, la tabla me va a botar esta área, ¿sí? Esta área de aquí hacia atrás, que vale 0,9251. Pero esta no la necesito. Esta área, para responder a la pregunta, la necesito es esta área de acá. Entonces simplemente hago 1 menos 0,9251, que me da 0,0749. Entonces es un porcentaje pequeño, es el 7,49% de los niños que teniendo pesos normales, pesos altos, digamos, en este caso, pues sufrieron de esta enfermedad. Y por eso es la siguiente, el siguiente punto. Dice, bueno, los niños que nacieron con altos pesos, al tanto porcentaje les vamos a hacer un seguimiento familiar. Entonces la siguiente pregunta es, ¿desde qué pesos el médico debe exigir un seguimiento familiar a estas personas? Entonces, esa es la última pregunta. Sí, dice, si al 13,79% de los pacientes que tengan esta enfermedad, que lleguen al hospital con problemas de respiración, cuyo peso al nacer fue adecuado, ¿sí? Mire, cuyo peso al nacer fue adecuado, o sea, de los pesos altos, pues son los adecuados, se hace seguimiento familiar para determinar factores extraños al síndrome, ¿sí? Factores extras serían en este caso, ¿no? Factores de hogar, ¿sí? Factores de la casa, ¿sí? Por ejemplo, que de pronto la habitación donde lo tienen al niño de pronto tenga mucha humedad, entonces son factores extraños. Que afectan los pulmones de los niños. Que los fines de semana los padres viajan al campo y es de clima frío y allá lo descuidan al niño, entonces, porque se ponen en parranda y muchas cosas, entonces el niño está siendo afectado por ese lado. Entonces son factores extraños que les afectaron a la respiración de los niños. Entonces dice aquí, ¿qué peso tuvo el recién nacido para iniciar un seguimiento familiar a causa de esta enfermedad? Entonces la pregunta que se formularía sería esta, mire, ¿sí? Los X mayores que un valor X0, que no lo conozco, pero que esa área que queda después de ese valor de X0 sea un porcentaje del 0,1379, que es este porcentaje de acá, ¿sí? O sea que hay que buscar un valor que a partir de este X0 que me está diciendo la pregunta, a partir de ese X0, pues se va a enviar a un seguimiento familiar. El médico tiene que enviar a, a un seguimiento familiar de ese niño, ¿sí? Entonces, la gráfica sería este estilo. A este porcentaje, al 13,79% de los que nacieron con alto peso, que son esta cola de acá, esta parte de acá,
se les va a hacer seguimiento familiar. Pero la pregunta es, ¿a partir de qué peso entonces? ¿Sí? ¿A partir de qué peso yo debo, o el médico debe, pues en este caso, enviar a seguimiento familiar a esos niños? Entonces la pregunta es este XR. Entonces, pero sabemos áreas, mire, sé que este porcentaje es el 0,1379, ¿sí? 0,1379. ¿Y por qué este porcentaje? Porque las personas que hacen los seguimientos familiares, pues no alcanzan un porcentaje más alto, ¿sí? Solamente el 14% aproximadamente de todos estos niños que vengan con problemas respiratorios, pues solamente la capacidad de personal solamente alcanza para un 14%, un 13,79% exactamente. Y el área restante, pues como este es un área, el área restante, pues simplemente 1 menos ese valor me daría 0,898621. O sea, de tal manera que este área más esta de acá me dé 1, que es la característica de la distribución normal. Bueno, en la media, pues yo sé que tengo la media y la desviación estándar como información. Y ahora sí la pregunta es, ¿cuánto vale ese X0? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en esa parte pues la pregunta está, 1 menos el complemento, pues porque es un área hacia la derecha, y ese vale 0,1379. Y entonces lo que vamos a encontrar es qué porcentaje de los niños antes de un valor, bueno, qué porcentaje no, qué valor, en este caso, X0, su porcentaje es de 0,8621. O sea que la pregunta la estoy haciendo, perdón, aquí me pasé a la siguiente, era la anterior, es buscando esta área primero, determinando esta área 0,8621, para en la tabla ir a buscar esta área y recuerden que si yo tengo áreas, me dan valores de Z. Eso fue como una aplicación de las tablas de la distribución normal, ¿sí? Si yo tengo áreas antes de un valor de Z, que aquí este me generaría un Z0, entonces yo puedo calcular ese Z0 simplemente conociendo esta área. Eso es lo que estoy explicando acá. Bueno, ahorita se va a cortar ya el tiempo, entonces cuando retomamos esa partecita de acá. Queremos, bueno, mientras se corta, pues vamos haciendo visión de qué es lo que tenemos. Lo que voy a buscar entonces es en la tabla este valor de 0,8621, 0,8621, la parte de áreas, y eso me va a generar un valor de Z, que eso es lo que estoy explicando aquí en esta parte, ¿sí? Cuando yo busco en la tabla el 0,8621, me genera un valor de Z. O sea, la conclusión que habíamos sacado por allá era que si yo conozco